Este 2021 es un año especial para el Perú, porque en nuestro país se conmemoran los 200 años de la proclamación de la independencia, trascendental hecho histórico ocurrido el 28 de julio de 1821. El escenario principal de este acontecimiento fue la Plaza de Armas de Lima y tuvo como protagonista al líder de la corriente libertadora del sur, el general rioplatense Don José de San Martín, quien aquel día, ante una multitud reunida en la plaza, proclamó que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Por tal motivo, y aunándonos a las celebraciones por el bicentenario de la proclamación de la independencia, el profesor de historia Eduardo Madueño y yo, su amigo Cristian Tello, nos reunimos otra vez para emprender un nuevo y ambicioso proyecto, al cual hemos titulado La Ruta Sanmartiniana. Se trata de una serie de documentales que se emitirán a lo largo del 2021, en los cuales explicaremos al público, desde los mismos lugares donde ocurrieron los hechos, todos los detalles de la participación de San Martín en el Perú, desde su desembarco en la bahía de Paracas hasta su retiro definitivo de nuestro país. Así que, inaugurando la Ruta Sanmartiniana, nos dirigimos con entusiasmo hasta la hermosa ciudad de Paracas, ubicada en el departamento de Ica, al sur de Lima, y junto al monumento erigido frente a la bahía que recuerda el desembarco de la Escuadra Libertadora, explicaremos los antecedentes de la llegada de San Martín al Perú, desde la crisis política española causada por la invasión napoleónica hasta la conformación de las juntas de gobierno en América, las expediciones realizadas al Alto Perú y el retorno de San Martín para conseguir militarmente la independencia de países como Argentina y Chile, lo cual constituye la antesala de su llegada a nuestro territorio. Acompáñenos. Creo que lo conveniente sería empezar con los antecedentes. ¿Cómo es que San Martín llega y desembarca con esta escuadra libertadora en esta hermosa bahía de Paracas? Claro. Mi querido colega y gran amigo Cristian Tello, Tellopedia, y público en general, nuestros amigos, grandes suscriptores, como lo ha señalado mi querido Tello, estamos aperturando esta serie de documentales que se va a publicar en adelante, a lo que ya estamos a vísperas de cumplirse los 200 años o el bicentenario de nuestra independencia, con lo que respecta con lo que viene a ser la Ruta Sanmartiniana. Sí, me hace la consulta mi querido Tello acerca de los antecedentes antes que se lleve a cabo la invasión de la Escuadra Libertadora al mando de Don José de San Martín al virreinato peruano de entonces. Diremos lo siguiente, mi querido Tello y queridos amigos y amigas. Mira, no olvidemos que la única junta de gobierno sobreviviente en Sudamérica fue la bonaerense o la de Buenos Aires, en ese momento Río de la Plata, el virreinato de Río de la Plata. Cuando dice la única sobreviviente se refiere a que el virrey Abascal, que era muy poderoso, un gran estratega militar, había destruido todas estas juntas de gobierno y la que sobrevivió fue la del Río de la Plata. La de Buenos Aires. Hubieron varias juntas de gobierno. No nos olvidemos que la primera junta de gobierno en ser creada fue la de Charcas, que hoy será la ciudad, una de las capitales que tiene Bolivia, que viene a ser Sucre, la misma junta de gobierno de Santa Fe de Bogotá, la Junta de Gobierno de Quito, la Junta de Gobierno de Chuquisaca, que luego será La Paz. Y estas juntas de gobierno lo que buscaban era ya una independencia, ¿no?, de España. En este caso, era la Junta de Gobierno acá en Sudamérica, fue una copia fiel a la Junta de Gobierno existente en España tras la abdicación
en Bayona y haber sido tomado como prisionero Carlos IV y Fernando VII por Napoleón Bonaparte, encerrados en Bayona. Entonces, al quedar España acéfalo, sin gobierno, sin monarcas, se estableció una junta de gobierno en España para que condujera el gobierno y luchara por lograr nuevamente España su independencia ante la invasión napoleónica. Entonces, ¿qué hizo Sudamérica, colonia de España en ese momento? Que, entre comillas, defendiendo la causa de sus amados reyes cautivos en Bayona, aprovechó la oportunidad. Claro, como dice el refrán popular, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, aducieron que defendiendo la causa de su rey, repito, cautivo en Bayona, acá también en Sudamérica se iban a formar juntas de gobierno. Y así fue. El único lugar donde no se formó junta de gobierno fue en Perú, fue en Lima, ya que el poder político militar español se centraba aquí en el Perú. Y por ello no hubo una junta de gobierno creada directamente. O sea, había un trasfondo independentista ya. Por supuesto. Es decir, aprovechar la crisis de España. Te estoy hablando, pues, Tello, desde 1808 que se produce la invasión napoleónica, que duró esta prácticamente hasta 1812. Entonces, aprovechar la crisis política para lograr de una vez por todas la independencia de América. La única junta de gobierno que sobrevive de carácter separatista, independentista, junto con la de Santa Fe de Bogotá, pero repito, reitero, queridos amigos y amigas, la que sobrevive es Buenos Aires, va a crear una expedición conocida como el Alto Perú, o también llamada la de los porteños. ¿Por qué porteños? Porque se refiere al puerto de Buenos Aires, a los bonaerenses. Recuerda que el gentilicio de los habitantes nacidos en Buenos Aires es bonaerense o porteños por el puerto de Buenos Aires con dirección al Atlántico. Y también se le llamó Expedición del Alto Perú porque el medio geográfico, la ruta para llegar al virreinato peruano y lograr nuestra independencia y garantizar la independencia de ellos fue la meseta del Collao, hoy altiplano peruano-boliviano. Por eso, conocido la expedición del Alto Perú. Es ahí la importancia por qué el virreinato peruano era la clave para que se selle la independencia de América. Si la Junta esta de Buenos Aires tenía estas expediciones por el Alto Perú, era para llegar precisamente al virreinato acá en Lima, pero la condición geográfica y además el buen posicionamiento del ejército en esta zona Sí. le causó muchas derrotas y al final se vio de que no era lo ideal seguir esa ruta, sino había que buscar otras. Sí, porque en este caso el virrey, el antepenúltimo virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, el marqués de la Concordia, que era su título nobiliario, un virrey bastante fidelista, monarquista, leal a la corona española, en este caso de Fernando VII, prácticamente acabó con gran parte de la expedición de los porteños y lo concretizó, lo finalizó, lo terminó de acabar. Fue el penúltimo virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela. Ante el fracaso de la expedición de los bonaerenses, o de los porteños como también se le llama, ¿qué hacen la Junta de Buenos Aires? La Junta de Buenos Aires no se cruzó de brazos, no lloró al ver el jarrón roto y la leche derramada, sino que van a convocar un nuevo líder que reorganizar el ejército y luchara por la independencia. Y así es que van a dirigir su mirada a el general José Francisco de San Martín y Matorras. Lo van a convocar
en su estadía en España. Ese es un punto importante, explicar a la gente, de repente desconoce la situación. San Martín viene de España, incluso tiene su formación militar allá y además lucha por la causa española para expulsar a las tropas napoleónicas. Y con ese antecedente es que él llega a América y luego tiene que proponer un proyecto ya para la independencia con un carácter monarquista, según su posición, ¿no? Dado que venía desde España. Nosotros tenemos que enmarcarnos de acuerdo a la época, la formación y la mentalidad, la misma educación militar de San Martín de entonces. Gran parte de la vida de San Martín, estoy hablando pues de su niñez, su pubertad, su adolescencia, su juventud y la adultez, lo hizo en España. Así es. Lo hace en España. Prácticamente, militarmente hablando, se forma en España. E indiscutiblemente, pues, con mentalidad y formación monarquista. Entonces, a San Martín lo convocan en la Junta de Buenos Aires. San Martín accede y retorna a su país, que no era Argentina en ese momento, sino el virreinato del Río de la Plata, hay que dejarlo bien claro. Luego vendrá a ser Argentina. ¿Y qué hace San Martín? Retornando, arribando al Río de la Plata, va a formar su ejército. Ese primer ejército que San Martín forma, mi querido Tello y queridos amigos y amigas, que forman parte de este documental de apertura de la ruta sanmartiniana rumbo al bicentenario, ese ejército será conocido como granaderos a caballo. El ejército de granaderos a caballo tiene algo peculiar. El uniforme. Sí, el uniforme es muy pintoresco, muy bonito, muy elegante, y prácticamente es una copia fiel al uniforme del ejército napoleónico francés. Así, el estilo, por supuesto. Efectivamente. Ajá. Entonces, eso significa que a San Martín le gustó pues el uniforme. Y lo adaptó. Claro, entonces habrá tenido, en este caso, un enfrentamiento a Napoleón, pero algo bueno sacó de él, como es el caso del uniforme, ¿no? Y lo tomó en cuenta para el uniforme de su ejército de granaderos a caballo. Con ese ejército, Tello logrará su primera victoria en tierras rioplatenses, hoy Argentina, llamado la Batalla de San Lorenzo, 1817, si la memoria no me engaña, con la cual sellará la independencia de Argentina, su país. Pero recuerda, reitero lo anteriormente mencionado, dicho, que la independencia de su país y del resto de América Hispana no estaba garantizado si no lograba la independencia del Perú. Claro, así que definitivamente debía buscar que el proyecto se concrete hasta independizar el Perú. Por y supuesto. Para ello, dado el fracaso de estas expediciones porteñas, incluso apoyaron a Cela y algunos intentos que hubieron patriotas, pero la idea era atravesar la cordillera de los Andes, siguiendo el estilo de un personaje también al quien San Martín imitaba, ¿no? San Martín, si estudiamos, investigamos, conocemos un poco más acerca de su vida, su forma de actuar y de pensar, San Martín era un hombre bastante leído y le encantaba, por su misma formación militar, todo lo concerniente a hechos históricos y personajes históricos, estrategas militares antiguos. Le encantó mucho, por ejemplo, Aníbal Barca. No olvidemos que Aníbal Barca, general cartaginés, perteneciente a la civilización fenicia, para ser exacto, Aníbal Barca, en la famosa guerra púnica contra los romanos, tomó la estrategia militar de atacar por sorpresa y tuvo grandes triunfos ante los romanos, cruzando los Alpes. Similar hace San Martín, porque después de lograr la independencia de su país, Argentina,
con la batalla de San Lorenzo, formará su ejército o continuará con su ejército, pero esta vez cruzará los Andes y adoptará un nuevo nombre su ejército llamado Ejército de los Andes. Sí, yo me imagino la logística y lo complicado que habrá sido llevar a cabo esa aventura, por decirlo de alguna manera, de atravesar la cordillera de los Andes con todo un ejército, la caballería, la artillería. Realmente los españoles, los realistas, no esperaban que esto ocurriera, porque a nadie con cierta lógica pues podría pensar que todo un ejército iba a atravesar la cordillera de los Andes, pero San Martín, en el propósito de conseguir su objetivo independentista, lo hizo, profesor, y llegó a Chile, y allí va a tener 3 batallas importantes con las cuales va a sellar la independencia de Chile, el siguiente objetivo. Claro, porque si hacemos un análisis del paso de los Andes o cruce de los Andes que hace el ejército sanmartiniano, que ahora, repito, reitero, y eso debe estar claro en nuestra cabeza, que adopta el nombre de Ejército de los Andes. ¿Por qué se le llama Paso de los Andes? Porque tuvo como estrategia militar cruzar los Andes atravesando Pasos o Abras. Y cuando hablo de Pasos o Abras que atravesó San Martín y su ejército de los Andes, me refiero específicamente a 2. Uno es el Paso de los Patos y el otro es el Paso o Abra llamado Uspallata, con L, Uspallata, que quede bien claro. Y hablabas de acciones militares que San Martín y su ejército desarrollará estando ya en Chile. Creo que la primera que ya realiza San Martín en territorio chileno, digámoslo, fue la de Chacabuco. La primera, claro, va a ser Chacabuco, que es un triunfo relativo contra el general realista Osorio. Va a tener un revés, una derrota. En cancha rayada. En cancha rayada. Y el triunfo final que selló la independencia de Chile será Maipú. Estoy hablando ya, si la memoria no me engaña, 1818. Cuando se logra la independencia del país hermano de Chile, en la batalla de Maipú, se logra la independencia de Chile, lógico, y se va a establecer un gobierno llamado del Directorio, siendo considerado como primer director a Bernardo O'Higgins. Qué personaje tan importante. Acá en el Perú él incluso llega a nuestra patria, bueno, y acá también tiene toda una historia. Es un personaje que tuvo una actividad muy importante, porque él, junto con San Martín y otros personajes, es los que van a organizar toda esta gran escuadra que va a desembarcar acá en la bahía de Paracas, profesor. De esta manera concluimos con la explicación de los antecedentes de la llegada de San Martín al Perú. Por ello, en la siguiente parte de este documental explicaremos cómo ocurrió el desembarco de la Escuadra Libertadora en la bahía de Paracas y cómo se produjeron las primeras acciones realizadas por el Libertador argentino en nuestro territorio con el fin de conseguir la independencia del Perú. No se lo pierdan.